Cena del Señor. Este es culto de adoración. La cena del Señor. Ya estuvimos viendo concerniente a la introducción de este tema. Estuvimos viendo incluso un diagrama, ¿verdad?, que se estableció de los 40 días. Si usted recuerda bien, todo esto fue basado concerniente a lo que dice el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 15 y 16, que habla de 50 días. Y estuvimos viendo el punto de inicio de esos 50 días. Según la Biblia, es un sábado, y dice de sábado a sábado serán 49 días, y luego el siguiente día, que es el día de Pentecostés, el día número 50, que viene siendo domingo, y miramos que el punto de inicio, días hacia atrás, Jesucristo se reúne con sus discípulos para poder participar de la Pascua, algo que se había ya establecido en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos regresar al libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, en donde Jehová Dios establece la Pascua para los israelitas, y desde ese punto en adelante los israelitas participaron de la Pascua cada día 14 del primer mes. Bueno, empezar el día 10 del mes de Abib, el primer mes de los judíos, y miramos que todo esto era sombra para lo que había de venir, lo que era ser el Señor. En el Nuevo Testamento observamos nosotros que el escritor o el autor al libro de los Hebreos nos menciona en el capítulo 10 que todo lo que se escribió anteriormente, refiriéndose al Antiguo Testamento, que era sombra de lo que había de venir. Y claro que esto lo viene a confirmar Jesucristo cuando se junta con sus discípulos para participar de la Pascua, y ahí entonces Jesucristo viene a instituir la cena del Señor. Por lo que todos lo vimos en la introducción. Y nos quedamos en el punto número 2. La cena del Señor. Y estuvimos viendo de que en los libros sinópticos y en el libro de Juan y las epístolas del apóstol Pablo nos habla de la cena del Señor. Por ejemplo, tenemos el libro de Mateo, capítulo 26, del 26 al 29. Tenemos el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 25. Tenemos el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 20 al 23, versículos 7 al 23. Y luego el libro de Juan, capítulo 13, nos habla también, parece que es el versículo del 12 al 30, o del 21 al 30, perdón. Del 21 al 30 miramos nosotros que nos habla de la cena del Señor. Luego tenemos el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 34. Y de aquí, de estos párrafos, escogemos nosotros las lecciones que nos enseña la palabra de Dios concerniente a la cena del Señor. Y esto es lo que hemos estado considerando. La semana pasada solamente estuvimos viendo dos cosas concernientes a la cena del Señor. Primeramente, miramos nosotros que la cena del Señor fue una transición, ¿verdad?, de la Pascua hacia la cena del Señor. ¿Ok? Y hablamos un poco de eso. La Pascua a la cena del Señor. Ya consideramos que la Pascua vino a ser una sombra para lo que realmente había de venir.
Recuerden que en la Pascua, Éxodo capítulo 12, se venía a sacrificar, que le nombran el Cordero Pascual. Un cordero sin mancha, un cordero que no tenía ningún defecto. Y claro que esto se está simbolizando, es una figura que se refiere a Jesucristo. Jesucristo fue una persona sin mancha, una persona que no pecó, una persona que se vio como el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo lo viene a presentar de la misma manera como el Cordero Pascual. En 1 Corintios capítulo 5 y versículos 6, 7 y 8. Ahí miramos nosotros que Pablo lo presenta como el Cordero Pascual, claro, en la cena del Señor. Solo que ya vimos, ya estudiamos ese punto. Segundo, miramos nosotros que todos estos versículos nos enseñan, en particular los libros sinópticos y Juan, que la cena del Señor sería de participar en el reino o iglesia. Mateo capítulo 26, versículo 29, Jesucristo dice, no participaré con ustedes de esto hasta que lo participe de nuevo en el reino de Dios. Marcos capítulo 14, versículo 25, lo mismo. Lucas capítulo 22 y versículo 16 en adelante, lo mismo. Y también Juan nos viene a dar a entender que la cena del Señor sería de participar en el reino, en la iglesia. Estuvimos viendo de que la palabra reino y iglesia son palabras sinónimas. Mateo capítulo 16 y versículo 18, Jesucristo le dice a Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Versículo 19, Jesucristo le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. La palabra reino y iglesia son palabras sinónimas en estos dos pasajes, porque Pedro es el que recibe las llaves, significando de que Pedro tenía la autoridad de parte de Jesucristo de predicar y de enseñar por primera vez tanto al judío como al gentil. Y esto lo vimos, que Pedro fue el que se levantó juntamente con los 11, Hechos capítulo 2 y versículo 14, para predicar la palabra de Dios en el día de Pentecostés. Y 300 judíos, Hechos capítulo 2 versículo 41, obedecieron el evangelio en ese entonces. O 3,000, sí, 3,000, perdón. Gracias por la corrección. ¿Cómo 3,000? Y miramos nosotros que Pedro entonces fue el que fue llamado por Dios para ir a la casa de Cornelio, los gentiles. Y para poder hacerlo, Dios le vino a manifestar visiones para que él viera, ¿verdad?, lo que Dios no llama inmundo, que ellos tampoco lo deben de llamar inmundo. Claro que se está refiriendo a los gentiles. Los judíos miraban a los gentiles como cosa inmunda, los consideraban como personas que no podían tener relación con ellos. Juan capítulo 4, versículo 9 nos enseña de eso. Entonces Pedro le predica a la casa de Cornelio, a toda la familia de Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 24, a todos los parientes de Cornelio. Y ella ahí entonces que Pedro usa la segunda llave de Mateo capítulo 16 y versículo 19. Por lo que entonces miramos nosotros que el reino y la iglesia son palabras sinónimas. Entonces, la cena del Señor se iba a participar únicamente en la iglesia. Y para que entendamos bien, ¿verdad?, la iglesia es la iglesia de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Ya establecimos eso en Mateo capítulo 16, versículo 18. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son o quiénes deben de ser los participantes de la cena del Señor? Y claro, ¿verdad?, que deben de ser los cristianos. Y yo sé bien que aquí va a haber un poquito de controversia, ¿verdad? Que le doy tiempo para que tienen preguntas. Los cristianos, los miembros
los miembros de la iglesia. Esos son los que tienen el privilegio de participar de la cena del Señor. Considera lo que dice Lucas capítulo 22 y versículo 16. Lucas capítulo 22 y versículo 16. Alguien por favor que tenga este versículo y lo quiera leer a voz alta. Lucas capítulo 22 y versículo 16, que dice: Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, vemos nosotros que los participantes solamente son los cristianos, los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Recuerde que en Juan, capítulo 3, del 1 al 5, se le dice a Nicodemo que el versículo 5 dice Jesucristo: de cierto te digo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. En estas palabras, hay un proceso para entrar al reino, a la iglesia. ¿Okay? Y esto claro que es el Evangelio, la obediencia al Evangelio. Entonces uno entra al reino. Y entrando al reino, entonces hay ciertos privilegios que el cristiano viene a tener dentro del reino. Y participar a ser el Señor es uno de ellos. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero personas fuera del reino de Dios pueden participar a ser el Señor, sí pueden participar a ser el Señor, pero no traen ningún beneficio para ellos, como vamos a ver al rato. Pero esto es lo que enseña en Lucas capítulo 22 y versículo 16. Solamente los cristianos, estamos sacando lecciones de todos estos versículos, ¿ok? Solamente los cristianos pueden participar de la cena del Señor, porque ellos son los que tienen beneficio, ellos son los que van a recibir beneficio de participar de la cena del Señor. Y por último, antes de darle tiempo para que hagan preguntas, miramos nosotros el origen y la autoridad en estos versículos. Y el origen, ¿verdad? El origen viene de Dios. Déjenme usar esta porción aquí, ¿verdad? Aquí está Dios y miramos que por medio de revelación, ¿ok?, viene a los profetas, a los hombres de Dios, ¿ok?, y ellos son inspirados. Y de aquí en adelante, miramos nosotros que es donde vemos la Pascua. Pero recuerden que la Pascua era solamente una sombra de aquello lo cual se había de venir. Ya cuando llega a Cristo, Cristo ya lo viene a hacer patente, ya lo viene a hacer establecer la realidad que es la cena del Señor. Y luego Cristo le enseña a sus apóstoles y luego los apóstoles a la iglesia. Y la iglesia ahora entonces participa. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, y enseñándoles, más bien el 20, el 19 dice, por tanto, ir a todo el mundo, ¿verdad?, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el 20 dice, y enseñándole todas las cosas que yo, Cristo, os he enseñado a vosotros, los apóstoles. Y los apóstoles entonces, en Hechos capítulo 2 y versículo 42, dice que le enseñaron a la iglesia. Dice, y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y de aquí en adelante miramos nosotros, ¿verdad?, ya el establecimiento de la autoridad de la cena del Señor. Pero que está el proceso en el cual podemos ver nosotros todo esto. Ahora sí, pregunta, comentario. Miramos la primera parte. ¿No? Me extraña. Que Cristo lo hizo potente porque murió en la cruz, ¿verdad? Sí. Fue el cordero pascual. ¿Alguien más? Wow. Okay. Eso quiere decir que está trabajando.
Y claro que estamos hablando de la cena del Señor, ¿verdad? Todos los que estamos, de lo que hemos participado aquí. Voy a borrar todo esto, voy a borrar los artículos también, para que me dé espacio, ¿verdad? Aquí no voy a poner versículos, ¿ok? La segunda parte, el triple significado de la cena. El triple significado de la cena del Señor. En primer lugar, y esto lo vemos nosotros en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 34. Ahí está el triple significado de la cena del Señor. Primeramente miramos nosotros que es la cena del Señor para conmemorar a Cristo, ¿verdad? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Del que el 23 al 25 habla de esto. Conmemorar. La palabra conmemorar quiere decir hacer público, patente, algo. Y es lo que nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, es lo que estamos haciendo. Estamos públicamente haciendo patente lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Es lo que anunciamos cada vez que participamos del pan y del jugo de la vida. Lo tenemos que hacer cada primer día de la semana. Ahorita vamos a ver más de esto. Pero primeramente, ¿verdad? El triple significado es para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, lo hacemos para proclamar nuestra libertad del pecado. Esto lo habla 1 Corintios 11, 26. Para proclamar nuestra libertad del pecado. Toda persona que vive en este mundo, que vive sin Cristo, de acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 23, está bajo el yugo del pecado. Romanos capítulo 6 y versículo 16 habla lo mismo el apóstol Pablo. Dice que somos esclavos, podemos ser esclavos de Jesucristo, de la justicia, o podemos ser esclavos del pecado. La persona del mundo es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el versículo 23, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos han pecado, perdón, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la persona que vive sin Cristo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 1, que vive conforme a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, esa persona está sin Cristo, esa persona está en pecado. Y si acaso no se arrepiente de sus pecados, va a morir con sus pecados y no va a estar con el Señor en la eternidad. No porque Dios no lo quiera que esté en ese lugar, porque uno mismo escoge su destino eterno. Uno mismo lo escoge. Si yo quiero estar con Dios, entonces yo tengo que caminar el camino que angosto. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 habla de esto. Si yo quiero estar con Dios, si yo quiero estar con Dios por una eternidad, tengo que caminar el camino angosto. Y tengo que sujetarme a la voluntad de Dios. Juan capítulo 9, versículo 30 y 31 nos habla de eso. Dios no escucha la adoración del pecador, sino que de todo aquel que se sujeta ¿a qué? A la voluntad de Él. Entonces tenemos que estar sujetos a la voluntad de Cristo, del Señor. Y el mismo texto, Mateo capítulo 7, habla de un camino ancho. Pero noten que es mi decisión en la cual camino yo quiero caminar. Quiero caminar en el angosto, quiero caminar en el ancho. En el ancho hay mucha libertad. Pero al fin,
es un desastre. Porque no vamos a estar con Dios, sino que vamos a estar aparte de Dios. Vamos a morir una persona miserable, sin esperanza en este mundo. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2 y versículo 12. Entonces, miramos nosotros que el cristiano viene a libertarse de todo eso, porque el cristiano se somete a la voluntad de Cristo, viene a cumplir en completa obediencia al Evangelio y a consecuencia de lo que el Evangelio ha producido en la persona, que es fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando entonces produce fe en nosotros la palabra de Dios, entonces ya hay convicción y persuasión en nuestra vida. Y cuando existe eso, entonces ya podemos agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que es imposible agradar a Dios sin ¿qué? Sin fe. No podemos agradar a Dios sin fe. Necesitamos fe. Cuando ya tenemos fe, entonces comenzamos a agradar a Dios. Y nos sometemos a la voluntad del Señor. Y claro, ¿verdad? Venimos nosotros a ser bautizados. Venimos a ser sometidos al agua del bautismo en obediencia. Y ahí pues tenemos contacto con la sangre de Cristo Jesús. Resucitamos a una vida nueva, a una persona ya sin pecado. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, bienaventurado el varón el cual Dios no inculpa de pecado. En ese momento no tenemos pecado. Pero la Biblia dice, mire que el que esté firme, que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque la vida, hermanos, y Satanás anda como león rugiente para ver a quién puede devorar. Usted ya conoce el texto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Anda como un león rugiente. No lo va a dejar en paz. Olvídese de que Satanás lo va a dejar en paz. No lo va a dejar en paz. Constantemente va a estar detrás de nosotros para hacernos caer. Pero cuando somos bautizados, somos cristianos, somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, nos hemos liberado del pecado y ahora pues puedo proclamar cuando participo de la galletita, cuando participo del jugo de la vid, estoy proclamando, soy una persona libre de pecado. Y estoy en unión con Jesucristo. Cuando se pasa la cena del Señor, y cualquier persona que no participe de ello por X razón, usted también está proclamando que no le pertenece a Cristo y que no está en comunión con Cristo. Esa es la moneda volteada al revés. Es lo que estamos haciendo. Entonces, es una proclamación. Estamos mirando el triple significado de la cena del Señor. Primeramente, conmemoración, proclamación y tercero, un examen. Esto nos habla 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante. Un examen. Cada vez que se nos presenta la cena del Señor, tenemos que examinarnos cómo estamos con el Señor. Porque si yo no estoy viviendo una vida como debo de vivir, yo participo del jugo de la vid, de la galleta del jugo de la vid, indignamente. ¿Y saben lo que quiere decir la palabra indignamente? ¿Qué quiere decir? Que no soy una persona merecido, ¿verdad? Que no soy una persona merecido de participar de esto, de lo cual representa. Porque es una conmemoración y es una proclamación. Que no soy merecido de él. Entonces nos tenemos que examinar. Y la examinación viene en tres formas, hermano. Número uno, si acaso existe pecado en mi vida. Nos reunimos cada 8 días para participar de la cena del Señor. Y en 8 días puede pasar mucho, ¿verdad? Puede pasar mucho. Tanto en mi hogar, en mi trabajo, en la comunidad donde yo vivo. Mucho puede pasar.
en el Señor, tenemos que arreglar cuentas con Dios. El pecado que está en nuestra vida. Segundo, ¿verdad? Puede ser reproche. Reproche a Dios o iglesia. Recuerden, hermanos, que nosotros somos una familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que somos la familia de Dios. Y como familia, cada cosa que usted hace, cada cosa que yo hago, refleja en quién. En ustedes, y lo que usted hace refleja en mí. Mira, ese hermano ahí se reúne en la iglesia de Cristo en Edinburgh, donde predica el hermano Rodríguez. Y menos nos comanda allá. Les trae reproche. ¿Recuerdan lo que Moisés trajo hacia Dios en Números capítulo 20? Trajo reproche ante Dios. Y Dios simplemente le dijo, mira, háblale de la roca. Y al hablarle va a brotar agua para que le dé a estos israelitas sedientos. Pero Moisés estaba tan fastidiado, tan irritado, ¿verdad? Con la murmuración de estos israelitas, con todo lo que los israelitas estaban haciendo, que en vez de hablarle, le pega a la roca. Y por causa de pegarle a la roca, Dios le dice, has pecado enfrente de la congregación. Me has traído reproche. Y no sé lo que le costó a Moisés. Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Nosotros también, si no vivimos como unas personas santas en toda vuestra manera de vivir, como dice primera de Pedro, capítulo versículo 13, vivir santa y piadosamente en toda vuestra manera de vivir, si no vivimos de manera, traemos reproche a la iglesia, traemos reproche a Dios. Y la gente pecadora viene a murmurar en contra de Dios. Entonces tenemos que examinarnos en todo esto para ver si soy digno de participar de la cena del Señor. Y miramos nosotros entonces que estas son las dos cosas que debemos de siempre estar al tanto en nuestra vida. Pregunta o comentario de este punto. Hermano, Sí. yo cuando diga que para ser dignamente, aparte de que mi conducta debe estar bien para venir a participar, yo también lo percibo y he oído comentarios que si nosotros no tenemos nuestra mente concentrada en lo que estamos haciendo, que es hacer memoria de su cuerpo y de su sangre, si no tenemos concentradamente, si nuestra mente está divagando o nos distraemos, entonces también eso es indignamente. Pablo lo menciona de una manera no directa, pero indirecta, cuando dice que hay muchos enfermos en la congregación, está hablando de eso mismo ya, de otra manera de pensar. ¿Sí? Porque no estamos poniéndole la atención merecida a un acto de Dios. Correctamente. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok. Entonces yo voy a hacer preguntas a ustedes. Ok, entonces este es el segundo punto. El tercer punto, ¿verdad? La frecuencia. El día y la frecuencia. El día y la frecuencia. Tiene que ver mucho porque pues hay algunos que practican la cena del Señor cada año, cada mes, pero el día y la frecuencia. ¿Ok? Y primeramente vamos con el día. Miren, cuando Dios establece la iglesia, ya estuvimos viendo que la vino a establecer el día de Pentecostés. Esto refiere 50 días, ¿verdad? Y este día era el domingo. Era el primer día de la semana.
el domingo. Entonces aquí empieza la iglesia, ¿ok? Aquí se establece, y el establecimiento de esta iglesia viene a cumplirse muchas profecías. Génesis 3:15, Daniel 2:44, Isaías 2, capítulo 2, versículo 1 al 4, Miqueas capítulo 4. Todas estas profecías que hablan en el Antiguo Testamento de la iglesia se vienen a cumplir aquí. Empieza. Entonces, la iglesia se establece, y la pregunta lógica, ¿verdad? ¿Con qué propósito se reúne la iglesia? Una pregunta lógica. ¿Con qué propósito? Si Dios la estableció, entonces ¿con qué propósito se reúne? Para adorarlo. Ahí está. Y es lo que estamos viendo, ¿verdad? La adoración, el culto de adoración a Dios. Y vienen en 5 cosas, ¿verdad? Ya estuvimos viendo. Viene la enseñanza, que envuelve las clases bíblicas, la predicación, la oración, viene el canto, viene la cena del Señor, y claro, ¿verdad? La ofrenda. ¿Ok? Todo esto lo miramos nosotros, ¿verdad? Que lo menciona en Hechos, capítulo 12, versículo 42. A todo esto de aquí, aunque menciona algunas partes en Hechos 42, la palabra clave aquí es la palabra griega koinonia, que quiere decir compañerismo. ¿Ok? Se reúne con el propósito de tener compañerismo uno con el otro. ¿Y cómo tiene compañerismo con el otro? Por medio de la enseñanza, por medio de la oración, por medio del canto y la cena del Señor. Viene a tener compañerismo. No nos falta la ofrenda, lo que vamos a hablar después de esto, ¿verdad? Pero es la palabra koinonia. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento conteniendo estas cosas, la palabra koinonia se usa. Por ejemplo, cuando se habla de ofrenda, la palabra koinonia se usa. En 2 Corintios capítulo 8, la palabra koinonia se usa muy comúnmente, y ahí se habla concerniente a la ofrenda. Solo que entonces nos reunimos con el propósito de tener compañerismo, y Dios quiere que tengamos compañerismo cada primer día de la semana. ¿Cómo sabemos esto? Mira, el día antes de que se estableciese la iglesia, noten durante los 40 días, por los cuales ya hablamos en la introducción, cuando se le aparece Jesucristo a los discípulos. Juan, vamos al libro de Juan. En el libro de Juan capítulo 20, note lo que dice. Juan capítulo 20. Note el versículo 1. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitado la piedra del sepulcro. Noten, fue el día primero, era domingo. Jesucristo aquí ya viene a quitar el sábado y lo viene a reemplazar con el día primero, como día de importancia para el cristiano. Y ahora aquí empieza lo nuevo, el Nuevo Testamento, y es el primer día de la semana. Por lo que entonces tenemos aquí, ¿verdad? El libro de Juan, capítulo 20, versículo 1. Pero noten lo que dice el versículo, que es el 19. Dice, Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ¿qué pasó? Jesús se aparece, ¿verdad?, con sus discípulos. Noten, el 19. Miren el versículo 26. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, ¿y qué pasó? Jesucristo se le aparece.
Anteriormente al establecimiento de la iglesia, en el libro de Juan, ya miramos que Jesucristo se está apareciendo con sus discípulos el primer día de la semana. No es el sábado, como los judíos se juntaban cada sábado, sino que es el primer día de la semana. Ya entonces llega, ¿verdad?, el día de Pentecostés, el primer día de la semana, domingo, y entonces ya el Espíritu Santo desciende como una promesa cumplida sobre los apóstoles. Lucas capítulo 24 habla de eso, ¿verdad? Y también Hechos capítulo 1, sobre lo que es el primer día de la semana. Y desde ese momento en adelante, la reunión de la iglesia fue cada primer día de la semana. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20 y versículo 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 20 y versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Está hablando de la cena del Señor. Pero noten, es el primer día de la semana. Y esto aquí ya no es en la congregación de Jerusalén, ni en la congregación de Antioquía, ni en las 5 iglesias de Galacia, sino que es en la congregación que se encuentra en Troas. 1 de Corintios, capítulo 16, aquí no habla de la cena del Señor, pero habla de otro mandamiento que hemos ya enumerado ahí. 1 de Corintios, capítulo 16 y versículo 1, dice la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí ya incluye las iglesias de Galacia y la costumbre de ellos. ¿Cuál es la costumbre de ellos? Cada primer día de la semana, vuelvo a repetir, habla de la ofrenda, pero esto es el paquete, esto es la adoración a Dios cada primer día de la semana, y la cena del Señor está incluida. Entonces miramos nosotros que el día es el día domingo, no es sábado, no es miércoles. No sé yo si acaso ustedes ya conocen, pero dentro de nuestro compañerismo ya hay congregaciones que se reúnen el sábado por la noche para participar a la cena del Señor. ¿Saben ustedes? Y ya existen congregaciones, Iglesia de Cristo, que lo hacen el sábado. Mandamiento de hombres, hermano. Mandamiento de hombres. Dice Isaías 29:13 y viene al Nuevo Testamento. Sí. Y va lo mismo a lo que hacen los católicos, ¿verdad? Que se reúnen el sábado en la noche, ¿verdad? Para que no haya misa el domingo en la mañana. Famoso misa que le dicen de gallo, ¿verdad? Todo lo que miramos nosotros, que la Biblia dice que el día es el día domingo. La frecuencia, ¿verdad? Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. No dice que lo hagamos cada mes, cada ocasión especial, sino que cada primer día de la semana. Hay grupos religiosos que lo hacen cada vez que se reúnen en su convención, y cuando va a haber bautismos participan de la cena del Señor. Y eso es cada año. Juntan a todos aquellos con los cuales han estudiado la Biblia, ¿verdad? Y en ese instante los bautizan a todos y participan de la cena del Señor. A los grupos que lo hacen en este tiempo que le llaman, ¿verdad?, el tiempo de la coneja de Easter. Por lo que ahí miramos nosotros lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña el primer día de la semana. Pregunta, comentario. ¿Sí, hermano? ¿Qué si de esos de que se esperan todo el año y no llegan al año? Pues van a quedar igual como empezaron. Porque si acaso mueren antes de tiempo, ¿verdad? Y aún cuando llegan al tiempo y lo hacen y mueren, como quiera van a quedar igual. Solo que Por eso es muy importante si uno dice ya estoy preparado, ya estoy listo, ya. regresa al dicho que dice Jesucristo, ¿verdad? Mateo capítulo 23, versículo 15. Hay ustedes, fariseos, que rodean toda la tierra y todo el mundo, ¿verdad?, por convertir a uno en un prosélito,
y lo hacen doble hijo del infierno. Jesucristo ahí le está diciendo a los fariseos, quizás su causa sea noble, ustedes salen para evangelizar, pero al evangelizarlos los hacen peores. O sea que no va a haber salvación, no va a haber nada de beneficio para ellos, los hacen peores, los hacen dobles hijos del infierno. Qué triste. Hay una manera correcta, y esa manera correcta se encuentra en el Nuevo Testamento. Y así como el Señor nos enseña, tenemos que hacerlo. Punto. Punto. Son tropiezos del camino. ¿Mande? Son tropiezos del camino. Porque en verso atrás, recuerda que te dice que ni ellos entran al reino, entran a las puertas, ni dejan entrar a los caminos. Correcto. Correcto. Tenemos que tener cuidado. A mí me dijo una mujer en Dallas, una hermana, que eso de hacerlo en la noche del sábado era cuando el día comienza después de las 12 de la noche. Y lo hacían a la 1, a las 12:30, porque ya era el primer día de la semana. Que muchos andaban diciendo que estaba mal, pero estaba bien, porque muchos hermanos en la mañana el domingo trabajan y así ya participaron. Ese es el argumento de ellos. El argumento de ellos es de que los días judíos, ¿verdad?, empezaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego entraban las 4 vigilias, ¿verdad? Entonces ellos dicen que el día de los judíos, ¿verdad?, ya aquí entonces ya entra otro día. Pero recuerden que de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un día, y luego las vigilias, esto todavía es un día completo. Porque otra vez, a las 6 de la mañana es la primera hora. Esto quiere decir que si esto es lo del sábado, el argumento de ellos es, ¿verdad?, de que bueno, lo vamos a participar porque aquí se termina el día a las 6 de la tarde y ellos entran en las vigilias y creen que las vigilias es otro día. No es otro día, es el mismo día, pero son 4 vigilias, que es la noche, ¿verdad? Es cuando andaba eso que le decían, cuando el gallo canta, ¿verdad? ¿Quién era el gallo? 7 de la noche, todo está bien. Es que caminamos la ciudad, ¿verdad? 8 de la noche, todo está bien. Andaban vigilando. Había 4 vigilias. Y luego venía el día, que era a las 6 de la mañana. El argumento de ellos es de que uno puede participar aquí y es el día domingo. No es el día domingo. No es, hermano. Si esto es el día sábado, y la razón es que la Biblia, Dios llega al hombre, en Hechos capítulo 20, versículo 7, tiene el día sábado. Y el día sábado participaban del pan. Es una mala traducción. La Biblia, Dios llega al hombre, no fue traducida del lenguaje original. Fue traducida por un sacerdote católico de una Biblia a otra Biblia. Y no es traducción legítima de los textos originales. Pero sí, ese argumento es el que usa. Todos esos hermanos que participan el sábado en la noche, es el argumento que usan. Pero están equivocados. Sí, porque la Biblia establece todo eso, las 4 vigilias, pero no quiere decir que es otro día, es el mismo día. Es el mismo día. Pero el día para el judío era de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba en la cruz y que le iban a quebrar las piernas, ¿verdad? Y que le dijeron, ya va a ser el otro día? Lo bajaron, ¿verdad? Pero noten, el primer día de la semana no se refiere a las vigilias, sino se refiere al día domingo. Cuando lo bajaron y lo metieron al sepulcro, ¿verdad?, pasó toda la noche. Y luego el primer día de la semana fue cuando resucitó. Pero los que están equivocados. El argumento de Dios no. Como decimos en inglés, doesn't hold any water. Ahí en Marcos ahí lo declara, cuando está hablando claramente que todo el sábado estaba todavía Jesús en la tumba, porque cuando María Magdalena y María la madre de él y la otra
que iban a la tumba, dice de mañana, cuando Sí. el sol ya estaba empezando a salir, se refiere como a las 7 más o Pues menos. está oscuro, sí. Sí, en la mañana, dice. Sí, en la mañana. Entonces, ¿dónde está el sábado? Sí. ¿Estaba en la tumba? No. Por eso es mandamiento de hombres, doctrinas. Solo que lo que la hermana le dijo, hermana, es falsedad. Compruébele con la Biblia en esos textos, hermano. Sí. Dice A la otra vez que la mire, dígale que es falsedad. Y si no le cree usted, dígale que yo dije que era falsedad. Le doy permiso que le diga. No, ella estaba justificando a un hijo de ella que se había ido a la iglesia de Cristo, pero que ya comenzaba a tocar con órgano y no sé qué otra cosa, y eso, Pues sí. y Ya por eso le ven y mucho. yo le dije, no hermana, ya se salió de la doctrina. Dijo, sí hermana, pero ¿qué quiere que haga? Él dice eso. Ya está hablando como madre, está hablando con el corazón. Sí. Y Jeremías capítulo que es 7 o 17 dice que el corazón es engañoso. ¿Alguien más? Cuando dice que participan a las 12, ¿es toda la iglesia o nomás ciertas personas? Toda la iglesia. ¿Se reúnen a estas horas de la noche? ¿No te acuerdas? Hay una iglesia, uno tiene el nombre del Gulf Church of Christ en Midland, Odessa, participa de eso. ¿En Odessa? Gulf, el Gulf Church of Christ. Es una iglesia grandísima, ¿no? Yo oigo sermones de Odessa, Texas. ¿Del Gulf Church of Christ? No sé, no me he fijado, Okay. me voy a fijar. Okay. Ahí tengo la Okay. aplicación. Pero de esa congregación sí lo sé porque ya ha salido un periódico y ya lo declaran abiertamente. ¿Alguien más? Bueno, ya nos quedó el último punto, hermano, es los alimentos. Mateo capítulo 26 dice que es el pan sin levadura. Deuteronomios capítulo 16 nos habla de eso. Éxodo capítulo 12 nos habla de eso. Regresamos al pan sin levadura. Recuerden que cuando se llevaba a cabo la Pascua se venían a montar dos fiestas. La fiesta de la Pascua, donde se mataba un cordero, ¿verdad? Y la fiesta de los panes sin levadura. Se juntaban. Entonces, los panes tenían que ser sin levadura. Y Pablo repite eso, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 5, donde dice que nuestra Pascua no es una Pascua con levadura, sino sin levadura. Y claro, ¿verdad? Esto representa el cuerpo de Cristo Jesús. Y si representa el cuerpo de Cristo Jesús, debe de ser sin levadura. Esto representa el jugo de la uva. Y claro, ¿verdad? Que no habla de una uva fermentada, sino que el puro jugo de la uva. Y como digo, este es otro estudio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para el jugo de la uva se usa para referirse a jugo fermentado y jugo no fermentado. Se habla únicamente del jugo de la uva. Pero como digo, ese es otro estudio que necesitamos que hacer concerniente a eso. Sobre los alimentos, el pan sin levadura y el jugo de la uva. Y el tiempo ya me terminó. Hermano, ya no quiero comentar de que yo he ido, como voy a varias de la Iglesia de Cristo que sí van siguiendo la doctrina verdadera, pero que no oran, cuando oran, no dicen que para también conmemorar su venida, porque son tres cosas las que conmemoramos al tomarlo, ¿verdad? Y dice, y para recordar, y no oran los hermanos, no dicen. Bueno, hay muchas inconsistencias concerniente a eso. Y bueno, eso es otra enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, hay hermanos que dicen que el pan no se debe de quebrar hasta que no se ore. ¿Me entiendes? Y ya se lo pasa entero cada miembro de la comunidad y ellos quiebran el pan. Pero hay hermanos aquí, ¿verdad?, que comienzan quebrando, ¿verdad? Y hermanos se ofenden. Pero ya es cuestión, ¿verdad?, de un estudio más acertado concerniente a esto. Solo que, por eso digo, hay muchas inconsistencias. Y hay hermanos que se paran aquí a orar por los pecados de la congregación y todo. Oran por todo lo demás, menos por lo que tienen que orar, ¿me entienden? Esa es otra inconsistencia.
Se tiene que orar específicamente como dice usted. No más. Ya. Pero ya seríamos meternos en otra rama de Hay otros que ya son puros pedacitos, ya cuadritos, ya viene así. Sí. El pan. Sí. Bueno, y hay hermanos que se ofenden, ¿verdad? Porque ya se han hecho más modernos. La copita ya trae su pan arriba y su jugo abajo. Y entonces pasan todo, ¿verdad? Y regresa el hermano aquí, entonces ya agarra la copita y quita el papelito, ¿verdad? Y luego dice, este es el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús y todos participan del pan. Este es el jugo de la vid que representa la sangre de Cristo Jesús y todos toman del jugo de la vid al mismo tiempo. Ahora hay hermanos que no les gusta eso, se ofenden. Por eso digo, hay muchas inconsistencias concerniente a eso. Pero ya hay paquetitos ya que vienen preparados, ¿verdad? Solo que, por eso digo, ese es otro estudio que es ramo de eso, ¿verdad? Pero, como dice Cristina, es otro show para otro caso. Pero sí, gracias por traer atención a todo eso. Porque así pasa, ¿verdad? Y ya cuando se ofende un hermano o una hermana, ¿verdad? Pues ya uno tiene que parar todo y tratar de concentrarse solamente a eso, hermano. Y parecen que no, pero sí es bastante trabajo. Porque cada alma que representa el cuerpo de Cristo Jesús en cualquier congregación es importante. Y yo tengo el deber como ministro, y los ancianos tenemos el deber, ¿verdad? Como ancianos, de tratar de arreglar eso porque es un alma que se puede perder. Pero hay hermanos y hermanas que se ponen en su mula y dicen, no me abajo. No hay que llegar a sus Pues hay hermanos y hermanas que llegan a eso, hermano. Y necesita uno con mucho cuidado tratar esos asuntos. Porque ya son cuestión de preferencia, no es nada de doctrina. Y entonces ya se tiene que cuidar con mucho cuidado. Porque ya lo que digo lo sacan fuera de contexto. No, que el hermano y ya comienzan a poner peros. Porque las intenciones y la motivación de tal persona en ocasiones no son sinceras. Pero gracias por atraer eso a la atención de todos nosotros. Pero así pasa. Bueno, sí, hermano. En cuestión del pan, hermano, la Biblia dice que es pan sin levadura. Hay congregaciones, me ha tocado ver, y he estado presente, ¿verdad?, donde no compran la galleta, la cocinan. No le ponen levadura, pero le ponen sal, manteca, y esto es correcto, ¿no? Bueno, a mí también me ha tocado, hermano. Y pues, las hermanas hacen lo mejor que pueden, ¿verdad? Pero se les enfatiza, ¿verdad?, que debe de ser sin nada, nomás pura masa y agua. Es todo. Pero sí, ese tiempo sería un tiempo para enseñar a la persona o a la congregación, ¿verdad?, que esté llevando a cabo. Yo una vez prediqué una campaña en Venezuela y cuando terminé de predicar me fui y me senté, ¿verdad? Y me senté pues en la banca primero, ¿verdad? Y cuando pasaron la cena del Señor, hermano, que pasaron el vino, quemó. Y yo sabía que era vino fuerte, ¿verdad? Sí, quemó, o sea que ardió aquí en la garganta. Ya me engañé para atrás para otra copita. No, pero sí quemó, ¿me entiendes? Entonces cuando terminé yo fui y le dije, era un hermano americano, misionero ahí en Venezuela, se llama el hermano Larry. Le dije, hermano Larry, esto está mal, hermano. Digo, hermano, esto es lo que tenemos aquí en Venezuela. Y me enseñó la botella, una botella de Don Pedro, ¿me entiendes? Le dije, hermano, eso está mal, hermano. Le dije, no, ya no voy a participar de eso. Le dije, ya no vuelvo a hacer eso. Digo, hermano, esto es lo que tenemos. Pero mi deber, ¿verdad?, fue de explicarle, hermano, le expliqué, le enseñé, ya de ahí en adelante, ¿verdad?, ya depende de ellos. Pero sí han pasado ocasiones así. Hermana, acabo de tener a ver, hermano, María. Yo quería comentar, ¿verdad?, sobre el pan sin levadura. Mi abuela preparaba un pan, ella viene de gente de panaderos de atrás, y ella preparaba el pan sin levadura. Y ella hacía las tortas, cuando cortaba
jarro así de grande que tiene un pequeño buffet y ponían ahí la harina y le echaban el agua y lo dejaban 2 o 3 días dependiendo, ¿verdad? Y entonces cuando ella iba a hacer el pan, de un líquido que estaba ahí le ponía el pan y el pan pues, era mucho más diferente porque pesaba y descansaba y no tenía sal. Por eso hay diferentes costumbres en diferentes hermanos. Y yo he ido a muchos lugares, hermanos, y me ha tocado probar de todo. Cuando puedo enseño, y verdad, cuando sé bien que a lo mejor está equivocado enseño, pero ya después es todo lo que uno puede hacer. Hermano Rosy, usted lo ha lugar. Ojalá y nunca pase eso, ¿verdad? Pero, ¿Aquí? no, que andes visitando a otra congregación, que andes fuera del pueblo. Eso para mí es ofensivo, ¿verdad? Que, Pues, que no tome yo la mesa del Señor como es digno de hacerlo, sí. Sí, ¿qué es lo que puede hacer uno? Pues yo pedí perdón, hermano. Yo pedí perdón y ya se lo dejé en la mano del Señor. Porque yo no lo hice con intención, ¿verdad? Sino que fue algo que inmediatamente me lo pusieron, ¿verdad? Ahora yo hice mi parte, le enseñé al hermano Larry y él me contestó que ahí no había vino, no había jugo de uva. Tenían que importarlo, ¿verdad? De Estados Unidos y ya me dio un montón de cosas por lo que. Ahora yo he oído que en España tienen la misma costumbre. En España tienen la misma costumbre, usan el vino fuerte. Padre Quino se llama. ¿Mande? Se llama Padre Quino, es de uva, Sí, pero sí tiene 12%. Quién sabe de qué padre sería, pero sí se usa. En España también se acostumbra mucho. Conocimos a un hermano que estaba en el Navy, fue estacionado ahí en Barcelona, en España, y dice que cuando llegaba la cena del Señor no participaba de ella por causa de eso. Hermano guapo. Bueno, ya hablamos de todo, pero vuelvo a repetir, hermanos, van a pasar cosas que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Y no sea pronto para juzgar equivocadamente, sino que deténgase, examine todo bien y luego llegue a una conclusión, ¿verdad? Antes de comenzar a apuntar el dedo y a comenzar a decir cosas y a esparramar cosas, porque después viene el problema. Pero gracias por su atención. En esta ocasión les damos gracias por su presencia y esperamos que todos ustedes en esta ocasión hayan entendido perfectamente lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la cena del Señor. Si acaso en esta noche hay alguna persona que quiera obedecer a Cristo Jesús, que ya entiende completamente las cosas que tiene que hacer para entregar su vida a Cristo Jesús y está listo para hacerlo, lista para hacerlo, estamos listos, preparados para ayudarle. Si un hermano o hermana en Cristo Jesús necesita las oraciones de esta congregación, le rogamos que tome la iniciativa para arreglar cuentas con el Señor. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto invitativo.